Ok, y bueno, pues hoy un día más estamos. Hoy en stream, ¿qué día es? Hoy es 21, hermano. Qué rápido se va pasando el tiempo. Hace poco nada más era. Pues Navidad, ¿no? No, en serio, qué rápido se pasa cada vez más el tiempo. De hecho, eso me hace recordar también a que. Bueno, vi un artículo y esto puede que no sea del todo verídico como tal. Pero leí un artículo que según los días, por cierta rotación del planeta, o no recuerdo exactamente el punto como tal, sino que los días según se iban a reducir y que iban a ser un tanto más cortos. Pero bueno, son ese tipo de noticias que hay que corroborar primero y que pues en primeras instancias se deben tomar con una pinza por lo engañosas que pueden ser y debido al amarillismo como tal, ¿no? Todos estamos conscientes de cómo el amarillismo nos afecta a todos. Entonces, nunca está de más ser también precavido con ese tipo de temas, ¿no? Ok, a ver. Si no me equivoco, la última vez. A ver, recapitulando lo que hicimos. Estuvimos explorando muchísimo, por cierto, para poder saber dónde estaba el cartógrafo. Regresando a esta zona donde estamos ahora mismo. Bueno, había un camino que no había explorado. Por alguna razón me lo salté, siendo que estuve regresa y avance siempre. Y se me hizo muy extraño no encontrarme con el pasadizo que nos dirige a, hacia donde está la ubicación del cartógrafo. Y bueno, teniendo ya el cartógrafo, o creo que fue después, no recuerdo si exactamente si fue después, pero pasa que no recuerdo como tal, pero vencimos a Hornet también. Y luego de eso ganamos una habilidad nueva, la cual es el dash, el típico dash de los, digamos, pues Metroidvania, Mega Man y tal. Y no solamente es un dash terrestre, sino que también es aéreo. Lo cual nos va a permitir llegar a lugares muchísimo más lejanos de lo que normalmente podríamos con un salto regular. Y bueno, pues de hecho lo que vamos a hacer es vamos a seguir explorando. Lo que ahora me da curiosidad como tal es ir a visitar esa parte que todavía está como que entre borrosa, que no se ha descubierto del todo. Entonces creo que para allá vamos. Creo que para allá sería la primera ubicación para poder seguir explorando. Quiero más que todo explorar. Tampoco es que haya algún apuro para mí en cuanto a terminar el juego o algo así. La verdad que no, siempre me gusta tomarme muchísimo mi tiempo cuando se trata de terminar o simplemente jugar algo por primera vez. Disfrutar todo lo que se puede de la primera experiencia. Porque es la experiencia más importante que uno va a tener con un juego. Y también por el hecho de que no soy ese tipo de persona que juega... Oh, que juega que juega un juego múltiples veces. No sé, soy de ese tipo de personas que la primera experiencia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque repitiendo también un poco, no soy ese tipo de personas que disfruta el terminar un juego y terminarlo una y otra vez y una semana lo termino o qué sé yo. No, la verdad no. O como también los cinéfilos, ¿verdad? Que les gusta ver su película favorita, qué sé yo, una vez al mes, una vez a la semana incluso. Oh, ok, no me percaté de que
el bichito estaba ahí. Ok, si no me equivoco, ¿puedo bajar por acá nada más? No, ok, no se puede. Vamos a hallar una entrada por aquí. Ajá, ok. 1, 2, oh, wow. Siempre me olvido que no debo acercarme cuando estoy atacando específicamente a esos enemigos. A ver, ok, ya estamos. Uy. Oh, no era por aquí. Ok, tenía que seguir bajando nada más. Ok, vale. Voy a aprovechar, por cierto, en curarme. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que cancelar la animación de curarse, aún así canceles la animación de todas formas, te cuesta. Bueno, se consume el medidor de almas. Oh, había otro aquí en el suelo. Ah, ok. Ok, voy a tener un poco de cuidado, pero bueno. La verdad es que sí tenía muchas ganas, siendo que la última vez que jugué... Ah, siendo que la última vez que jugué Hollow Knight, y es que tampoco fue hace mucho, pero me quedé un poco con las ganas de seguir jugando, siendo que... ¿A dónde se fue? Oh, ok. Siendo que terminando nada más el stream había desbloqueado la habilidad de tener el dash. Entonces sí, de hecho quería explorar un poquito más. Pero ya se me hacía demasiado tarde como para seguir jugando. Entonces lo que quise fue básicamente cortar stream. Supongo que tal vez necesito alguna habilidad para evitar esa electricidad tal vez. O tal vez no. O tal vez realmente no sea del todo necesaria. Creo que esto de aquí sí recuerdo. Esta debe ser la nueva zona, tal vez. No es una nueva zona. Pero de todas formas no podría cruzar con todas esas espinas en el camino. Ah, ok. Ajá. Esto está como que muy tryhard, ¿verdad? Porque nada más con que te toquen las espinas. Con nada más una sola vez que te toquen las espinas, pues sería... ok, supongo que... eso es lo que pasa con un solo toque de las espinas. No, ok. Ok, hay checkpoints, genial. Ok, genial. Genial, logré pasar. De hecho, no me tenía mucha fe por alguna razón. Y es porque todavía no me acostumbro también a la nueva habilidad. Entonces es más que todo por eso. Y supongo que no fue tan complicado como lo creí. Dice inspeccionar. Espinas de agonía. A ver. ¿Es esto de aquí? Atrapa almas. No es esto de aquí. A ver, ¿qué dice? Atrapa almas. Ok. No, me estaba confundiendo. Protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma. Esta es. Espinas de agonía sienten el dolor de su portador y sueltan golpes al mundo que las rodea. Al recibir daño hace brotar vides espinosos que dañan a los enemigos cercanos. Oye, esa habilidad está muy buena, por cierto. Pero supongo que para tener un nuevo slot, para poder desbloquear un nuevo slot de accesorio, creo que sí me va a costar carito. Costar carito me refiero a los geos. No es como que va a ser demasiado esfuerzo y así. Más que todo farmear, supongo, un poco de geos para poder comprarla, pero sí me va a tomar un buen tiempo. Y por cierto, esa zona no se desbloquea por alguna razón. ¿Será tal vez porque primero fui con el cartógrafo y luego ya no? Ok, bueno. A ver, ¿dónde es que puedo ir ahora?
Bueno, hacia la izquierda ya no puedo ir porque nada más es agua. Entonces, bueno, no estoy seguro si es que se necesita una habilidad de agua para poder cruzar. O para poder sumergirte en agua tal vez. O tal vez me estoy equivocando y ya puedo ir para allá. Solamente hay una forma de comprobarlo y pues es yendo. Vamos a ver qué tal está por acá. Que por cierto, me gusta mucho el soundtrack de esta zona. Está muy bonito, la verdad. Si no me equivoco, aquí también era una zona que anteriormente no era accesible. Por el hecho de que no tenía la habilidad del dash. Creo que sí, ¿verdad? Porque de este punto no podía pasar por obvias razones. A ver. A ver, a ver, a ver. Oh. Siempre me olvido que en este juego no soy capaz o no eres capaz de poder saltar justo en el borde de una plataforma. Como que aprovechando la máxima distancia. Entonces eso no es posible en este juego. Más que todo es por la costumbre de tener juegos de plataformas que sí te permiten tomar ventaja de la distancia máxima que ofrece una plataforma, pues. Todo lo que puede abarcar una plataforma. Oh, no pude saltar. ¿Por qué me pegó? Eso estuvo un poco extraño. Tal vez me acerqué demasiado. Sí, creo que sí. A ver, no me había dado cuenta de que había una planta carnívora justo acá. Oh, está en la parte de arriba, ok. Por eso, precisamente, no pude verlo. Ok, ya estamos en... no puede ser. Estoy soltando demasiado pronto el botón para generar almas. Creí que el timing ya lo tenía súper memorizado, entonces según yo ya estaba presionando el botón a todo lo que da para poder curarme, pero pues al parecer no. ¿No era por aquí? Oh, ok, es del otro lado, un poco más abajo. Oh, ok, ahora sí. Ok, seguimos por aquí. Tomamos el mismo camino. Que por cierto, esta criatura de aquí, que quién sabe cómo se llame, me hace recordar mucho a estas criaturas también que aparecen en el Ender en Minecraft. Oh, ok, no hay forma de poder cruzar. Ok. A ver. Ok, pues no se puede. No hay forma de poder cruzar. No hay forma de poder cruzar. Al menos no por ahora. Tal vez sí me vayan a dar alguna nueva habilidad que aún no sé. A ver. Bueno, y con eso supongo que no habría nada más que explorar de este lado izquierdo. Lo que podría hacer es irme hasta arriba y explorar esa zona de la derecha, que fue una de las zonas que medio exploré pensando que por ahí podría haber encontrado el cartógrafo. Entonces voy a ir por allá porque de repente ya puedo acceder a nuevas zonas con viabilidad con el dash nuevo. Entonces sí, es lo más seguro. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok, seguimos subiendo entonces. No me había siquiera dado cuenta que había una planta carnívora ahí. Siempre, bueno, todavía tengo la costumbre de que
los geos no se recolectan por sí mismos, debido a que pues este juego está un poco bugueado y al principio no me dejaba explorar el inventario a mi gusto, ya que a veces nada más se activaba por alguna razón, pero creo que ya incluso se desactivó también, entonces no voy a poder ingresar al inventario. De hecho, justamente estaba hablando de eso mismo con el chat, de que esta versión del juego tiene un bug y eso no me permite... creo que no es por aquí, ¿verdad? Ok, olvido. 2 caballeros. Ok. Ok, esto está dificilito. Ok, me encerraron. Ok, uno murió. Oye, por cierto, estos caballeros sueltan un montón de geos. Pero que un montón de geos. Supongo que podría ser como que una muy buena fuente de farmeo de geos. Como para no estar penando también para poder conseguirlos. Siento que son un tanto escasos. O al menos a estas alturas del juego. Al menos yo sí lo considero así. Siento que son muy pocos. Y siento, bueno, por el mismo hecho de que son muy pocos, también se siente como si los ítems que están en las tiendas y tal se sienten muy caros también. Siento que lo que quiero ahora mismo es la linterna. Y para poder seguir explorando otras zonas que sean oscuras, las cuales sean necesarias tener esa linterna. Ok, creo que por aquí no hay nada ahora, recordando más o menos esta parte de esta zona. Creo que no, ¿verdad? No, ok, todavía no tengo mapa de esta zona tampoco. ¿Ah? Ok, nada más me estaban llamando. No hay ningún problema. Ok. A ver. Ok, entonces... creo que aquí había un accesorio en esta zona. Y eso era lo único que había por acá. Porque muy aparte de eso, pues ya no había más... ya no había nada más que hacer. Ajá. Ok, entonces ahora sí nos vamos a cruces olvidados. Pero creo que en donde está la banca hay un viaje rápido. Como para no andarme yendo a pie a todos lados. Pero creo que me cobran, ¿verdad? Si no me equivoco, sí me cobran para poder... no me había dado cuenta. Estaba aún checando el mapa. Ok, quise darle 2 golpes. Ok, voy a alejarme un poco, como para no arriesgarme a morir. De hecho, ni siquiera me había dado cuenta. Ni siquiera... Ni siquiera me había dado cuenta que tenía la vida muy baja. Ok. Ok. Ok, genial. Y pues ya no necesito acercarme a los geos para poder obtenerlos. Sí es por aquí, ok.
Oh, ¿no es por aquí? Oh. Ok, no quería acceder a esta zona. Pero qué raro, hay una entrada del otro lado también. Ok. Ok, va a explotar. Oh, parece que no se activa al final. Ah, no quise bajar de nuevo. Bueno, tampoco hay NPCs, entonces no hay ningún problema. En el chat también me comentaron que... Oh, ok. En el chat también me comentaron que cuando alguien... No, perdón. Que cuando te sientas en la banca, todos los enemigos respawnean. Entonces, ahí con eso podría aprovechar la mecánica para poder farmear. Donde haya un buen spot de un enemigo que cuando lo venzas genere muchos geos, pues creo que esa sería la mejor forma de hacer un farmeo. Ok, genial. ¿Cuánto me cobraba aquí el bro? Que por cierto, ¿qué animal es? Es una... parece como un tipo de mantis, tal vez. O un escarabajo, porque tiene un cuerno, así tal cual como los escarabajos, aunque creo que no tienen uno solo. Dice, hello, llego tarde. No, no llegas tarde, mi bro. Elegantemente tarde. Tarde no, apenas voy como 20 minutos, 30 minutos casi. Entonces, pues tan tarde no. Tan tarde sería como la otra vez que me dijiste que te despertaste a las 3 de la mañana y que ya mi stream había terminado hace 3 horas. O a la 1 de la mañana creo que fue que me dijiste. Bueno, 1 de la mañana en mi horario. No sé en qué horario habrá sido el tuyo. Pero, ¿qué tal observador? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va todo? Que por cierto me estoy cagando de sed. Por eso tomé 2 tragos. Ok. Vaya, este lugar ha cambiado mucho desde la última vez que lo vi. La vegetación crece de forma tan salvaje que posiblemente termine consumiendo la estación. ¿Hay cambios en el ambiente a medida que avanzas en el juego? Eso sería un detallazo, por cierto. Aunque creo que para los devs, para los desarrolladores, tomaría un montón de tiempo poder ambientar una zona de nuevo, pues, ¿no? Ansioso por viajar por los... Oh, ok, sí es cierto que primero tengo que estar aquí, ¿no? Ok, creo que... Ajá, exactamente a Bocas Sucias donde tenemos que ir. Bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Ah, qué bueno. Qué bueno, mi bro. Yo ando un poco cansado y creo que se nota también en mi voz. Ando como que tipo con zona... Con zona. Con voz de como si apenas me hubiese despertado. Pero no es porque recién me desperté, sino que ando un poco cansado. Pero todo bien, nada mal. Nada que podría decirse o considerarse fuese una desgracia, pero todo bien. Dice, toca que pongas las recompensas, toma agüita. Creo que las recompensas todavía las desbloqueo. A ver. Bueno, no he investigado exactamente cuándo, pero creo que necesito 50 seguidores. Ya vamos 20, que por cierto... es un tanto tardado, me doy cuenta, de crecer aquí en Twitch. Pero poco a poco. Pues hace unos meses tenía 0. Bueno, en diciembre, a finales de diciembre fue cuando empecé a streamear. Entonces al principio tenía 0 seguidores. Y pues ya han sido, ¿qué? Digamos como 2 meses casi. Entonces,
En 2 meses hemos hecho 20 seguidores. Y de hecho también hay algunos usuarios que me dejan de seguir, sea por cualquier tipo de razón. Pero ese número se compensa de todas formas con la gente a la que le nace darme follow y así. Entonces se pierde también, pero streameando y siendo constante, pues también recuperas esa estadística, por así decirla, ¿no? Dice, toca que te relajes y pones una serie sin copy. ¿Hay series sin copy? Así bien chido. De hecho, estaba pensando también, fíjate en que podríamos reaccionar. Bueno, yo podría reaccionar y con ustedes en el chat podremos reaccionar a una... Oh, mira, me salió una actualización de Fortnite. Otra actualización más. Ok. Bueno, Fortnite es de ese tipo de juegos que se actualizan regularmente. Entonces, pues supongo que no es algo que me sorprende, pero tal vez sí un poco el hecho de que sea básicamente menos de una semana incluso. Así bien chido. Sí, estaría súper cool. Ajá, lo había pensado también en reaccionar. Fragmento de máscara, ok. Reaccionar a videos de YouTube, qué sé yo, a series sin copy, como dices. Estaría súper cool, la verdad. Llave simple. Ok, esta llave la puedo usar para abrir una zona, tal vez, creo. La vida de Holnest, coraza robusta, puede ser siempre recibiendo golpes. Ajá. Esta maldita te concede más tiempo para recuperarte tras recibir. Ok, más tiempo con invencibilidad. Ok, pero creo que mi prioridad ahora es comprar esta linterna. Creo que me va a servir tal vez mucho o simplemente va a ser un despalfirro. O ¿cómo se dice? Despalfirro. O creo que estoy tal vez inventando palabras. Tal vez sea una pérdida de dinero. A ver. Papa nada. Marcador de capullo. ¿Marcador de capullo? ¿Has visto capullos? No he visto... no, bueno, sí recuerdo, pero creo que fue uno solo nada más que me he encontrado. ¿Qué dice? Hagamos stream de creando más contenido visual como la playera. Dibujando en vivo y hablando. A mí me encantó Isama. Muchas gracias, la verdad. Mira, para hacer los streams de dibujando, primero necesito conseguir una cámara web para poder ubicarla. El ángulo de mi cámara aquí, pues, ¿no? Necesito una cámara web que sea externa. Para poder ubicar la cámara en cualquier tipo de ángulo, para poder sentirme cómodo, bueno, para apuntarme a mí tal vez, con mi tableta dibujando, ¿no? Porque, por ejemplo, teniendo la laptop y teniendo mi cámara web, que es la misma, que está incorporada en la laptop, pues realmente no podría moverla como tal. Entonces, al menos por ahora es el único factor que me está limitando. Pero lo que sí voy a hacer, porque obviamente quiero hacer esos streams, estaría súper cool haciendo ya sea diseños simples, porque si fuesen complicados y complejos y que tomen demasiadas horas, creo que no terminaríamos nunca. Entonces creo que diseños simples, así como como el pantallazo de empezando directo, o como el que tengo también en mi playera, que es básicamente el mismo, pues creo que sería más dado hacer un stream dibujando así. Pero necesito la cámara web y de hecho voy a ir buscando reviews de una buena cámara web que tenga buenos FPS y que no sea muy cara. Algo así como calidad-precio, ¿no? Dice, yo te ayudo. Los artes nos ayudamos. Pero ¿cómo así a ayudar? O sea, que te pase mi archivo como para que tú lo avances, o para que, qué sé yo. No entiendo cómo sería el ayudar ahí, por ejemplo. ¿A qué te refieres? A ver, dice marcador de ciervo camino. Ok, no. Marcador de aguas termales, marcador de acorazado, marcador de ficha,
¿No está el marcador del cartógrafo? Aunque creo que el cartógrafo aparece una sola vez y desaparece, ¿no? Usa estos marcadores para registrar los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres en tu viaje. De vez en cuando deberías pasarte para ver qué tal les va. Estoy segura de que estarán encantados. Tal vez aquí se incluya el cartógrafo, aunque no estoy del todo seguro. Pero siento que nada más cuesta 100 geos. Supongo que vale la pena. Marcador brillante. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. El material que he usado. Ok. No, esto por ahora no. Marcadores, no. Creo que compré el marcador azul, si no me equivoco. Aguas termales, no. Decir como camino tampoco. Marcador de capullo, supongo que tampoco. Por ahora al menos. Pero quisiera que tengas un tema. No crear diseños. No. A crear diseños o pulir la línea si quieres. O ideas. Ah, ok. Eso sí podría ser por cierto. Como que pulir la línea. O o ideas también como que para dibujos, ¿no? Porque por ejemplo, sí me tardo un montón en el line art, que es las líneas, porque a mí me gusta tener un line art, perdón, muy muy limpio. Si te fijas, casi no hay ni rayones o no hay ninguno porque yo me encargo de limpiar casi todo. Y por supuesto que va a haber alguna cosita que se me va a escapar y así. Pero pues siempre me gusta mucho el hecho de hacer un line art limpio, ¿no? Que consume tiempo y es por eso también que... ¿y bro quién es? Hay gente también que no lo hace por el mismo tema de que consume tiempo. Entonces, sí, estaría bien eso. Y para el tema de ideas también estaría bueno porque se me ocurre a mí también... pensar en qué tipo de temática y así, y estaría bueno, la verdad. La verdad es que son muy buenas ideas. Entonces no estaría de mal. Lo que voy a hacer nada más es que cuando tenga un poco de tiempo voy a investigar para poder comprar una cámara web tipo calidad-precio, que se vea la imagen bien, que tenga buenos FPS, etcétera, ¿no? Aunque creo que en estos tiempos pues las cámaras web, creo que su tecnología ya habrá avanzado como para que incluso las más básicas se vean decentemente, ¿no? Supongo, porque hace muchísimo, pues, desde que teníamos las PCs estas con la pantallota esa antigua que era de color blanco, que era enorme. Recuerdo que esa tuvo que haber sido la única ocasión en la que se compró una cámara web en mi casa. Entonces sí, estaría súper cool. Dice, Paliducho, empuñas ese aguijón con facilidad. Tizo Spencer. No recuerdo bro. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo. Una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y así podremos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve. Ven a buscarme si te atreves. Oh, ok, supongo que habrá sido uno de esos tipos de NPC que aparecen de la nada, como para invitarte a cierta zona, a cierto lugar, ¿no? Ok, creo que ahorita voy a ver si es que puedo ya explorar algunas zonas de por aquí abajo, las cuales no se me hacían posible explorar antes de tener el dash. Entonces, en eso me voy a enfocar ahorita mismo. Yo le doy transmitir pantalla en Discord y sale. ¿Cómo transmitir pantalla en Discord? ¿Te refieres a la cámara web? Ah, o te refieres a ver cómo dibujo. Porque, por ejemplo, yo dibujo en Photoshop. Entonces, pues nada más tendría que capturar mi ventana de Photoshop para que puedan ver lo que estoy dibujando. De hecho, ya había hecho un test las primeras veces cuando estaba haciendo test de todo, cuando apenas empecé a streamear.
Porque mi idea era esa, pues, ¿no? Mi idea era streamear todo ese tipo de contenido. Hasta que me di cuenta que pues habían ciertas limitantes y que para poder mantener la calidad del stream como tal, dije mejor lo voy a aplazar un tiempo, siendo que no me va a ser del todo necesario, claro, incluso necesario, al menos por ahora y también por las pocas posibilidades que tengo, ¿no? Dice, y sí sigue funcionando el inventario. Sí, eso me parece. Claro, no, creo que, mira, vamos a hacer el mismo truco, ¿va? Voy a apagar mi mando. Y voy a ver, dame un momento para ir por mi segundo mando. Ok, este se apagó y... creo que este no era, este usuario no era. ¿O sí? Oh, me va a atacar. Oh, ok, no me dio. Oh, pero, a ver, tal vez nada más apagando el mando. A ver, déjame ver. Ok, voy a checar algo, ¿va? Creo que se me congeló aquí la imagen incluso por el cambio de temas. A ver, déjame ver algo. A ver, voy a checar algo. Oh, sí, justamente pasó algo por acá. Oh, y me pegaron de la nada. Ok, ya está. Ok, listo. Ya está, ya está. A ver, déjame ver algo. ¿Qué dice? Así, más enfocado en un voice chat con dibujo. Ah, claro, también. Ya está. Está en negro. Ah, ok, sí, ya está. Ajá. En un voice chat, sí, estaría bueno también. Estaría bueno en el Discord y así. Con ideas, sí, estaría bueno también. No sería una mala idea. Y y sí, de hecho, sí quiero hacer mucho esos dibujos porque creo que sería súper interactivo con el chat. Porque en el chat pueden decir, a ver, dibuja tal cosa, o a ver, dibuja, qué sé yo, un Goku o algo así, ¿no? Que por cierto, tiene años creo que no dibujo un Goku. Porque en realidad dejé de hacer dibujos como que así de franquicias conocidas para empezar a desarrollar un poco mi estilo. Y eso no quiere decir que no haya hecho fanarts, porque pues el Bold Boy es la prueba como tal. Pero ese Bold Boy no está exactamente igual como los hace Bethesda, porque ese ángulo desde arriba, bueno, eso todo vino de mí, pues. Y pues yo lo único que hice fue guiarme de cómo Bethesda hizo a Ballboy. Entonces, con mi propio estilo y también haciendo referencia al estilo original de Ballboy lo más que se pueda, porque pues si lo hago propiamente a mi estilo, pues sería muy diferente. Entonces tampoco esa es la idea, tampoco es separarse o pelearse con un concepto que no es tuyo, ¿no? Porque la gente lo reconoce específicamente por cómo es. Entonces no tendría sentido hacer eso. Pero por ejemplo, más que todo, el hecho de desarrollar mi estilo es y viene de yo mismo querer hacer mis propias creaciones. Que de hecho es lo que más divertido es, crear algo desde cero. Crear algo desde cero con tus propias ideas. Y ver el resultado y decir algo como que, ¿en serio eso hice yo? Y eso es lo que me pasa cada vez que veo un dibujo, obviamente netamente propio. Que por cierto, incluso tengo un dibujo como fondo de pantalla. A ver si es que se ve. Creo que no se va a ver del todo bien. Creo que no se va a ver del todo bien. A ver. Bueno, pero ahí medio que se ve una silueta, que es el dibujo
que dije, de esta personaje femenina como vistiendo fashion de alta costura, o sea, tipo, qué sé yo, Dior, Gucci y así, como que ese tipo de marcas. Aunque realmente no tomé referencias como tal de la ropa de esa marca. Simplemente o sea, quise crear todo yo desde cero. Como si fuese yo un diseñador de este tipo de ropa, pues, ¿no? No sé, yo en general hago retratos figurativos en artes. El estilo es un lenguaje muy complejo, culminación de una experiencia de vida y una carrera. Y el consenso es los temas. Nosotros, los jóvenes artistas, exploramos conceptos. Claro, por supuesto. A mí me gusta dibujar de todo. Entornos, animales. Obviamente la silueta humana, ¿no? Y en general no estoy, por así decirlo, cerrado a dibujar de todo, por así decirlo. Porque realmente me gusta todo. Bueno, no es que me guste todo, pero no me cierro a intentar cosas nuevas y ese tipo de cosas, claro. Porque a cierto tipo de gente pues nada más les gusta dibujar o qué sé yo, nada más cartoons o nada más anime o nada más realista. Entonces depende también de los gustos, pero por ejemplo a mí me gusta hacer e intentar de todo, ¿no? Entonces por ese aspecto, al menos yo no me cierro en cuanto a explorar cualquier tipo de estilo de arte, la verdad. De hecho, todos los estilos tienen algo que los hace especial. Y ese algo es lo que te da curiosidad como que para ver con qué tipo de mentalidad es que una persona hizo una pieza como la que hizo, pues, ¿no? ¿Qué había acá? Oh, ok, aquí ya puedo llegar. Ajá. Oh, es uno de esos gusanos como los que estaban del otro lado, ¿no? Pero este no es ni un gusano viejito con bigote o un gusano bebé. A ver. ¡Qué voz! A ver, vamos a tratar de imitarla. Oh, me has sorprendido. No tengo demasiadas energías como para poder imitar ahorita. Pudo haberme salido mucho mejor, pero ahorita no tengo demasiadas energías para imitar. Dice, hola, ven cariño, ven y siéntate como en casa. Soy Salubra. Y esta es mi tiendecita de amuletos. ¿Te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme? Sí, aquí es una aldea adorable, cálida, íntima y llena de vida. ¿De qué hablamos? Sí, amuletos. Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien, te enseñaré algunos de los míos. Y te puedes llevar uno si quieres. Ok, corazón de sabia vida. Creo que al menos por ahora no me hacen falta amuletos como tal. Que es tan caro que hace. Concentración rápida, coste de muescas 3. El cristal incrustado en el centro es precioso, ¿verdad? Hasta podría decir exquisito. He oído que los cristales te ayudan a concentrarte. Así que supongo que esto hace que me pueda curar con las almas más rápido. Supongo que es eso lo que hace, ¿no? Supongo que sí, porque otra cosa no se me ocurre. Que hace calor. A ver, voy a checar algo aquí en el teléfono súper rápido nada más. Ok.
Ok, aquí, justo aquí. Ok, genial. Sí, acelera la concentración. Oh, ok, me salté un chat. A ver, un pensamiento bonito en artes es que todo el mundo es artista, porque toda persona tiene algo que decir sobre su realidad. Exactamente. Cada persona, ya sea por cómo se ha formado, por las experiencias que haya tenido, por los pesares incluso. Bueno, eso también se incluye en las experiencias, ¿verdad? Pero una persona es como una esponjita, pues. Y depende también, bueno, no depende, pero las cosas que uno absorbe y en las que uno se desenvuelve son en las cosas que también te vas convirtiendo poco a poco. Entonces es básicamente el reflejo de uno mismo. Entonces la realidad para todos es sumamente diferente. Tal vez en algunos casos puede ser un tanto similar ya sea por A o por B. Pero todos somos capaces de poder expresar algo. Y ese algo no solamente puede ser expresado con arte, sino que también con otro tipo de medios. Entonces, todos somos una cascarita al principio y después ya vamos tomando forma. Dice, ok, ranura abierta. Bueno, pero no he comprado todavía una llave. Bueno, nada más pude acceder aquí a la mercader. Que por cierto se debió haber marcado. Ajá. A la mercader. Y también ahí está el icono. El icono de la blanquita. Ajá. Entonces, yo creo que sería una muy buena idea de streams. Para poder dibujar, ya sea lo que me digan en chat. O no sé, dibujar, no sé, que me digan, dibújate un furro. O algo así. Que pues yo del todo fan de los furros no soy. Pero creo que no me podría negar. Aunque el tema va a ser en que no podría ser como que demasiado sexual por obvias razones. Por Twitch. Ok. Por obvias razones. No podría dibujar un furro sexual. Ni tampoco quisiera. Por el mismo hecho de que no soy demasiado fan. Y sobre todo el hecho de que no entiendo por qué a la gente le gustan los furros. Pero tampoco tengo por qué entenderlo, porque no es a mí quien me gusta. A la gente le puede gustar cualquier tipo de cosa, sea incluso las cosas más turbias. Y tú podrías preguntarte por qué le gusta esto a la gente. Pero por el mismo hecho de que a uno no le gusta, pues uno no entiende por qué. Y que siempre está el factor de que puedes preguntar y que esto que lo otro. Pero por el mismo hecho de que es algo que a ti realmente no te atrae como tal, pues nunca vas a ser capaz de comprenderlo como a una persona que genuinamente sí le atrae tal cosa. Por aquí hay algo. Por aquí abajo hay algo tal vez. Esa zona, creo que es esa Hornet donde dice montículo ancestral en la parte de la derecha. Porque tiene unos cuernotes. Entonces me recuerda a Hornet. Algo que por ejemplo te decía de los videos era una propuesta de una docente. ¿De una docente? De historia. La cinematografía a través del cine. Nel, yo no trabajo eso. Me han dicho, pero por ética no trabajo eso. O sea, pues, a ver, digamos que es algo que no tiene nada que ver con el stream, por ejemplo.
Y si me lo piden y me van a trabajar, pues yo no soy un artista profesional. Entonces, yo nada más dibujo porque siempre me gustó dibujar y pues por alguna razón me volví un poco decente, bueno, por así decirlo. Que tampoco soy experto en dibujar, por cierto. Sé bastantes cosas, he desarrollado un poco mi estilo. Pero no es que sea profesional ni para menos, realmente. Entonces, nada más me gusta dibujar. Pero si alguien me dice, oye bro, dibújame un furro de esto, te voy a pagar, pues dependiendo de cuánto sea el monto, pues sí lo hago. ¿Por qué no? Oh, acá está el bro que me habló arriba cuando estaba en Boca Sucia. Paliducho, ¿usas esas viejas líneas? ¿Cómo que viejas líneas? Ah, se refiere al viaje rápido. Patético. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate. No tiene necesidad de tales comodidades. Nah, pero bro, que me voy a andar andar yendo a pie a todo lado. Es imposible, sería demasiado tiempo consumido realmente. Que dice, no, Estefan, no te dejes caer por la plata furra. A ver, ahorita le dice, ya tienes buena actitud y buen contenido. Si continúas, triunfarás seguro. Esperemos que sí, la verdad. Bueno, pues yo tengo ese tema de pues no rendirme casi nunca. Oh, acá hay un bro. Ok, vamos a vencerlo. Realmente no tengo apurio ni tampoco demasiadas ansias de ser, por así decirlo, exitoso, porque sé que con el simplemente hecho de hacer las cosas bien, las cosas llegan solas. Entonces, creo que lo único que va a determinar esto es que si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahorita mismo. Entonces, yo creo que de a pocos las cosas se van dando. Pero uno tiene que ser... ¿cómo se llama? No es persistente, pero, o sea, también incluye la persistencia, ¿no? Ah, mi palabra que siempre me gusta decir. Ser constante. De hecho, por el mismo hecho... Bueno, también, ¿no? De que hoy estaba cansado, estaba pensando en no hacer stream porque ando cansadito. Pero pues digo, ¿no? Pero pues... O bueno, con eso, por ejemplo, ¿no? Empiezan las malas costumbres. Si digo que hoy no voy a hacer stream porque estoy cansado, mañana también podría estar cansado y pues voy a pasar varios días sin hacer stream. Y otro día que también esté cansado, voy a decir, bueno, no voy a hacer stream por ahora y se me va a volver costumbre. Entonces dije, pues no, ok, estoy cansadito, pero de todas formas, quisiera hacer este stream. Entonces, se podría decir incluso que me forcé a mí mismo streamear hoy, pero no es como que forzarme como tal, sino que es la constancia, la cual yo creo que es que me va a llevar a donde quiero estar, ¿no? Sin furros, necesidad de los furros. O sea, creo que tampoco nadie se podría enterar de que yo hice un furro, siendo que pues esta persona nada más quiere una ilustración, no quiere mi firma ni nada, ni tampoco presumir de que sí, mira, él me hizo este dibujo o algo así. ¿No? Entonces, yo creo que se haría algo, incluso lo podría tomar como un encargo, como un trabajo, entonces... y tampoco es como que vaya a tomar, qué sé yo, a la mínima, provocación, un furro o un trabajo furro o algo así. Simplemente fue de que si se da en alguna ocasión, pues no estaría como que cerrado a hacerlo, ni tampoco es que vaya a hacerlo, pues regularmente, por decirlo de una forma. Yo creo que te falta un sponsor para monetizar tu tiempo y te sea más rentable. Por eso digo de los diseños. Ah, no, eso del sponsor creo que viene... A ver,
cuando empiezas a streamear, tienes... Bueno, te dan como que una lista para poder alcanzar el afiliado, que es el primer nivel, se podría decir, y el partner, que es el segundo y el último nivel, a lo más alto que puedes llegar. Entonces, para uno tener un afiliado, necesitas 50 seguidores y ya tenemos 20. Entonces, por eso me remonto, ¿no? Hace 2 meses no tenía ninguno, tenía 0. Y tenemos 20 seguidores ya. ¿Cuántos nos faltan? 30. ¿Nos va a tomar 2 meses más tener 40? No lo sé. Pero al principio tampoco sabía cuánto tiempo me iba a tomar llegar a 20 seguidores. Y yo podría decir que a mí me tomó 2 meses, llegar a 20 seguidores. Pero para otras personas podría ser totalmente diferente. Entonces, creo que por aquí no es, ¿verdad? No, por acá no hay nada, de hecho. Voy a regresar. Entonces, para todos son las experiencias diferentes. Entonces, a mí me tocó tener 20 seguidores, que pues se podría decir incluso que es muy poco, pero no es nada. No es como si fuese nada. Sí es algo como tal. Ok, nada. Pero de 0 pasamos a 20, lo cual ya significa que es algo. Entonces, de a poco se va a ir dando. Y bueno, y por eso digo es que mucho me gusta decir esto. La constancia es lo que te va a llevar a donde quieras. Al menos en este aspecto, por cierto. Y también creo que en cualquier tipo de contexto, siendo que incluso la constancia, ya sea estudiando o trabajando o practicando ciertas habilidades. Por ejemplo, en mi caso, la constancia con mi guitarra, la constancia dibujando y así, te va a llevar a ser mucho mejor. Y la constancia streameando ahora mismo, pues me va a dar mucha más exposición de la que no tendría si hoy hubiese decidido no streamear. Entonces, en eso se basa al menos mi mentalidad, pues, ¿no? Por eso digo lo de los diseños. Así comienzan de que no se dan cuenta. No, pero tampoco es así, tampoco, pues. No, a mí me gusta dibujar de todo, entonces no me encasillaría con una sola cosa. Y yo creo que eso también se hace notar. Se hace notar con mis streams. Porque siempre streameo juegos diferentes. Hay gente que le gusta streamear un solo juego porque le gusta mucho ese juego, pero no tiene nada malo. A mí también me gustan un montón de franquicias. Y hay mis favoritos, que uno de mis favoritos se puede decir que es Crash Bandicoot. Pero no quiero jugar Crash Bandicoot todo el tiempo, ni tampoco quiero jugar todos los juegos nomás porque sí. Entonces, por ahí ese tema, ¿no? Entonces, creo que la variedad, al menos aquí en mi canal de Twitch, no va a faltar nunca, siendo que naturalmente a mí me gusta la variedad como tal. Dice, así suena Sama de que Miku es de todos y luego poliamor. No, pero poliamor lo dijo el Jason. Y por el TikTok o comunidad en Face o Instagram. Claro, también. De hecho, estaba pensando en subir clips de los streams a TikTok. Pero tengo una estrategia. Todavía necesito hacer unas cositas más. Como para poder hacerlo. Entonces, quiero todavía esperar al momento correcto, creo yo. Es que yo también soy bien anticuado de las redes. De hecho, yo también no me gusta demasiado andar en las redes. Muy poco me conecto a Discord, muy poco me conecto a Instagram, muy poco me gusta chatear por WhatsApp también. Yo prefiero pasar mi tiempo en mis pasatiempos o en las cosas que me gustan, pero no tanto en internet. Porque para internet, pues, puedo acceder
a cada momento, siendo que tenemos smartphones y ya no es necesario simplemente tener una laptop, porque ya tenemos una laptop de bolsillo. Entonces, tenemos internet a cualquier hora del día y en cualquier momento del día también. Entonces, de hecho, lo que más trato es alejarme del teléfono lo más que pueda. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no me vaya a poner a ver TikToks y así. De vez en cuando no me vaya a poner a revisar también el WhatsApp o lo mismo con el Instagram, supongo. Entonces, pues realmente lo único que me gusta en internet creo que es el ver memes. Y bueno, eso fue antes pues de empezar a streamear, y supongo que una de las cosas que se añadieron a esa lista fue el streamear también. Oye, que por cierto, ando un poco perdido, no sé a dónde ir. A ver, dice... Pero si me dices de hacer visuales, neta te ayudo porque me caes bien. Muchas gracias, mi bro, la verdad es que lo aprecio muchísimo. Y todos ustedes también me caen bien. Bueno, ahora nuevo, Jason, que estuvo en el stream anterior. La verdad es que me cayó súper bien y creo que a ustedes también les cayó muy bien. Y especialmente a ustedes dos, Sama y a ti, observador, porque básicamente han sido los primeros y están siendo los primeros aquí en el canal, en el chat. Entonces, siempre voy a tenerlos con una luz de que son especiales por el mismo hecho de que han estado por acá en el chat casi desde el principio, se podría decir incluso. De hecho, ya si después agarro más seguidores y más gente empieza a venirse al chat, pues ya estaba pensando a quién en poner en mod. Que no lo voy a decir, pero puede que tú, Isama. A ver, ando un poco perdido, no sé a dónde ir. Supongo que tengo que comprar una llave para poder avanzar. Para probar si es que puedo usarla en la puerta esta que está en la parte de arriba de Boca Sucia. Exacto, Estefan, cierto. Es mejor así disfrutar Rela sin estresarse. Y exactamente, porque es exactamente también lo que quiero hacer en este proyecto. Es pasármela bien con mis amigos, con el chat. Compartiendo juntos, compartiendo no sé, momentos, jugando jueguitos, y que compartiendo datos, curiosidades o incluso este tipo de conversaciones que andamos teniendo ahora mismo. Entonces es pasarla chévere, y tal cual como se lo dije a Sama también en un principio, yo estoy streameando aquí porque básicamente son mis horas de juego. Entonces yo estoy aquí para pasarla bien, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque me gustan mucho los juegos. Pero no solamente los juegos es lo que me gusta hacer muchas más cosas. Y es por eso también de que ando planeando más cosas para el stream, que estoy seguro que a mucha gente le podría interesar venir a verme. Pero principalmente lo que supongo que va a ser más constante sí va a ser los jueguitos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, digamos, ya sea, pongámosle pues, de esos streams tipo karaoke, yo lo estaba pensando en hacer una vez a la semana. Y creo que sería una muy buena idea hacerlo una vez a la semana, al menos por ahora. Papa nada. Ok, a ver. No, ella no vendía llave, ¿verdad? Entonces, una vez a la semana, ¿por qué? Porque pues creo que... A ver, podría ser... Lo que estaba pensando es que sea un viernes. Entonces, ¿por qué? Porque es fin de semana y la gente anda activada y pues quiere pasársela bien. Entonces, ¿por qué no? Creo que sería una muy buena idea.
¿no? Y por ahí más o menos vienen mis ideas, pues. Que ese teléfono no lo asuste cada que suena. ¿Un teléfono? ¿Cómo teléfono? A los láseres, amos los láser. Se llama CPN, comando para spamear micus. Ah, ok, claro. Que ese teléfono no lo asuste cada que suena. De hecho, mi teléfono lo tengo en silencio. Entonces, incluso si me llegan notificaciones, pues la voy a atender cuando agarro el teléfono. Ah, voy a comprar una llave, cierto. Aquí. Se me fue el rollo. Fragmento de vasija, llave simple. La llave simple debe ser, pues, ¿no? Que por cierto está muy carita. Ok, supongo que esto me va a permitir abrir aquí la puertita esta, tal vez. Que por cierto, a ver, para la gente que pues que no sepa y que vaya a ver el bot, es primera vez que estoy jugando esto. Entonces no tengo ni idea qué cosa hago haciendo algo y qué cosa no hago. Ah, mira, justamente. Espero que valga la pena haber gastado todos esos geos y que sea una zona nueva. Oh, no es por aquí, ok. Sí, entonces ¿qué es eso? Con lo de los láser, si viene más gente aquí en el chat, pues ya tengo en mente quiénes van a ser mis mods. Entonces, sin necesidad de que yo les diga, ustedes tienen el permiso de disparar a quien sea. A cualquier chistosito que se esté haciendo, se crea, se la quiera pasar de listo, ustedes tienen permiso de disparar, ¿no? Dice, bienvenido pequeño intruso. He estado plácidamente dormida aquí durante algún tiempo. ¿Algún tiempo? Ah, sí. Bueno, no pude leer, me lo salté. Me dio me dio ese impulso de presionar el botón. Soy Gigi. Y si has llegado hasta mis aposentos, debes necesitar mi ayuda. Pues nada más, fue como darle a la palanquita de los slots para ver qué pasaba. Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como manchas negras. Si no nos enfrentamos a esos remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza. ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe un momento. No parece perseguirte ningún remordimiento. ¿Qué suerte tienes? No necesitas los servicios de alguien como yo. Ok, ¿y para qué vine entonces? ¿No hay nada más? No parece haber ningún... Ajá. Bueno, supongo que me va a servir después. A mí me pasa tecnofobia. La llave simple creo que es para una estación. Es mejor la lámpara para ir a la zona oscura. Gordo, yo saludo del pasado, recuérdame. ¿Cómo gordo? No entiendo. ¿Te hablas a ti mismo? Pero no leí el chat. Ya compré la llave. Bueno, me va a tocar que farmear entonces. Pero, a ver, con la habilidad, ¿a dónde más puedo ir? Porque ya estuve viendo... no he bajado todavía. Ok, voy a bajar entonces. Ok, voy a bajar. De hecho, ahí donde me dijo el caballero que se arma... Que hay como que un coliseo, creo. A ver, voy a ir para allá, a ver qué tal. ¿Es por acá? Sí, es por acá. Un recuerdo para el futuro. A jarmear geos. La lámpara es súper. Sí, de hecho, pues la idea principal es que quería ir a explorar... quería explorar esta zona oscura, pues, ¿no? Porque no se veía nada. Pero bueno, ya gasté los geos, entonces va a tener que ser para después, supongo. Ok.
No, pero aquí justamente me acordé del caballero este que me dijo que... Como lo mencioné, pues, ¿no? Que habían como que un coliseo y así. Entonces voy a ir a averiguar este tema. Ah. Voy a curarme, que ya ando bajo de vida. Ahí está. Ok. Creí que ya no me andaban siguiendo incluso. Ok, tengo que seguir bajando un poco más. ¿Por acá? Ok, ahora sí. El enfrentamiento de las mantis. A ver, vamos a ver qué hay, pues. Oh, pero no tengo acceso, es cierto, me acabo de acordar. No tengo acceso. Oh, pero puedo bajar por el otro lado. Ok, voy a ir a ver. Tal vez por de este lado no puedo ingresar, pero tal vez del otro sí. Bueno, pues no lo sé. Andamos explorando de todas formas para ver a dónde vamos, pues porque pues ya vencimos a Hornet. Y quién sabe qué es lo que sigue. Bueno, yo sé que tú sabes porque pues ya jugaste este juego hace mucho, entonces... pero lo quiero averiguar por mí mismo. A ver. Ok. ¿Es por aquí? Ah, no, estoy regresando. Ah, fuck. Me distraje un poco. A ver. Pero estoy pocho, me acuerdo del DLC. Tal vez porque fue lo último que salió, supongo. Quiero creer que sí. Bueno, tiene sentido también. Oh, por aquí no es. A ver. Ok, es por acá. Pero el camino... No es aquí el camino. Ah, ok, es por acá. Ok, ahora sí. Ajá. Bueno, supongo que también el andar explorando me da un poco de... También como que incentivo para poder farmear geos. Porque pues como ando merodeando por todos lados, pues me cruzo de todas formas con enemigos y así. A ver. Ok, ya estoy cerca. Ok, es... A ver. Ok, no es de este lado, supongo. Oh, era aquí, claro. No tenía acceso antes por aquí. Porque pues no tenía el dash. Ajá, ok. A ver, ¿qué habrá por acá? Ok, anda todo muy oscuro, muy... Oh, ¿no hay nada aquí? No, pues está medio muy sospechoso, ¿no? Como por aquí no haya nada aquí. Pues no hay nada. Tal vez se activa algún evento por aquí después. Yo considero que debes ir a la zona de los taser cuando consigas la linterna. Pues vamos a ver ahí por dónde vamos, pues. ¿Y eso? Oh, páramos fúngicos. Oh, entonces sí llegamos a una nueva zona. ¿Pero qué hace ese bro ahí? Pues mucho no hace, nada más está ahí como que quieto. ¡Ey! ¡Ey! Oh, ok, ya vi lo que hace entonces. Ah, de nuevo. Bueno, mientras no me ponga debajo de él, supongo que andamos más que bien.
A ver. Ajá. No hacen como... O sea, no son como que muy peligrosos ni mucho menos. Pero sí son un poco molestos, creo. Como para moverse, pues, de aquí para allá. Ok, por aquí. ¿Y esto? Pero pues nada más están ahí, no me deja interactuar con ellos. A ver, por acá. Bueno, como es una zona nueva, supongo que es mi tarea encontrar al cartógrafo. Donde salta las piedritas en esa habitación. Ya me la pasé, a ver. Saltan las piedritas. ¿Piedritas? Me pasé. ¿Cómo piedritas? Porque pues nada más hay agua que está cayendo y así. ¿Hasta tan abajo me regresó? ¿Y qué es esto? Nada más es un atajo. Creí que, no sé, sería un secreto o algo así. No, pues, no sé a cuál te refieras. Aquí hay un letrero, sí, pero no sé a qué piedritas, te refieres. No, pues ya no vi qué piedritas, te referías, la verdad. No, en la habitación que está vacía, te paraste. Ya, pero ¿qué hay ahí? ¿Hay geos? Y era zona frágil. A ver, voy a ver si es que puedo regresar. No, pero sí se ha de poder. Ajá. Era por aquí, creo. Ajá. Sí es cierto, una zona frágil, pero... por ejemplo, en la otra zona donde están los cristales... También... había una zona frágil, pero no sé cómo romperlo. No sé cómo romperlo, la verdad. No tengo forma como romperlo, incluso, creo. No, creo que todavía no tengo habilidad para eso. Bueno, pues no tengo nada así todavía. Ah. A ver. ¿Y desde aquí arriba también? No, pues voy a tener que bajar con cuidado entonces. Ok. Bueno, todavía no tengo mapa, entonces fijo. Tengo que buscar... ¿y eso de allá? A ver, ¿qué será? Pero tengo que... Ok. Supongo que en algún momento me van a dar una habilidad para poder ir debajo del agua. Siendo que hay un camino ahí incluso. ¿Y este bro quién es? Se puede descansar aquí. Pero pues no es una banquita. A ver. No intentes pasar a hurtadillas. Puedo olerte. Come piernas. A ver. A ver. No intentes pasar... ok.
¿Guardas mucho geo? Pues ahorita no tenemos mucho, pero si hubiésemos tenido mucho, si no hubiese gastado en esa llave. Dame geo y verás algo bonito. 86 no es mucho, supongo. Deja que te lo muestre, mira. ¿Los quieres? Si de verdad los quieres, te los intercambiaré. A cambio de más geo, más geo. Ok. Corazón frágil. Codicia frágil. A ver, dice, es un objeto precioso, un bello amuleto, lo he hecho para ti. Si te lo pones, te sentirás mucho más sano. Si te asusta morir, necesitas este amuleto. Supongo que será como que recuperar vida de a pocos, así como que regularmente, tal vez. Un amuleto muy especial. ¿Quieres encontrar más geo? Ponte este. Ah, mira, aquí hay un amuleto que sirve para farmear geos. Después tráeme todos los geos que encuentres. Eres débil, ¿no? Ajá, te más fuerte a tus enemigos. Ok, supongo que ha de ser como que un bufeo, pero no le voy a comprar nada todavía, ya que pues andamos cortos en geo. Te falta la habilidad de caída. Y entonces supongo que después la he de conseguir. Y sí me imaginaba que habría alguna habilidad y tal, como para poder romper esas zonas frágiles. Ok. Este lugar parece como que las mismas ruinas de al principio, pero con hongos. Oh, ok. Ok, también golpea de cerca, supongo. Y son dos. Oh, ok, tengo que tener cuidado entonces. Ok. 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 Ya encontré la estrategia para poder derrotarlos. Básicamente pega y corre. Ok, aquí no me va a alcanzar. Ya está. Ya está, pues. Pudo haber sido un peligroso. Pudo haber sido muy peligroso y perder todo mi progreso. Pero pues lo bueno es que no pasó. Tú dale para adelante que yo me lo speedruneé, pero solo me lo pasé así. ¿Te lo pasaste como speedrun? ¿Te lo pasaste así súper rápido? A mí sí me gusta tomarme mi tiempo con los juegos. Creo que pasarlos rápidos no me permite disfrutarlos. No sé, siento que como que pues sí, todo pasa muy rápido. Esos no me dieron geo. Oye, pero esos dos minibosses sí me dieron un montón de geo, por cierto. Ok. Se abrió algo por algún lado. O se cerró alguna puerta, tal vez. Ajá, ok. Ok, aquí sí me va a hacer falta el cartógrafo más que nunca. Aquí hay otro miniboss, tal vez. Oh, ok. Ok, también salta. No parece ser un miniboss, pero como sí, de esos enemigos que son muy molestos. Como los caballeritos, pues. ¿En serio? ¿Y en cuánto te...? Bueno, con el hecho de hacerle speedrun, ¿cuánto te tardaste en terminarlo?
Bueno, pues en sí tampoco sé muy bien cuánto te tardas en terminar este juego. Pero pues, ¿cuánto te tardaste en el speedrun? Ok. Oh, esto me debe llevar... ajá, exacto, de vuelta. Ok. Pero creo que todavía hay como que camino a la... a la derecha, pues, ¿no? Ah. Pues... ¿quién? ¿Y qué es eso de ahí arriba? Oh, no era nada en especial, creo. No. Solo me lo sé así. Hay un truco en la run para llegar a Hornet pagando a las moscas de la salida del bioma donde ella se ubica, fallando una y otra vez. Como 4 horas de juego. ¿En serio? ¿4 horas nada más? Supongo que te has tenido que aprender toda la ruta para poder hacerlo, pues, ¿no? Porque este juego es inmenso, pues, y tiene un montón de lugares también. Ok. ¡Ah! Quiero explorar algo por acá todavía. Oh, no tengo acceso aquí. Oh, oye, ¿y esas por qué explosiones tan grandes? What the fuck. Ah. Ok, voy a tener un poco de cuidado. Oh, son teledirigidas, ¿no? Ah, ok, ahora sí voy a poder pasar como si nada. Ajá. ¿Qué hay por acá? ¿Y estos? Oh, ok, también tienen una explosión, supongo. No, pues a todos les gustan las explosiones acá. A ver. Lo bueno es que también les ando pegando. Entonces supongo que bueno, pueden pegar bastante, pero al menos no es demasiado tal vez. ¿Y estos? ¿Nada más flotan? ¿No más porque sí? Pero sin el panteón, pues como te saltas todo y solo matas lo esencial, es como Speed Dark Souls sin saltar. Que yo quedé como payaso de ver cómo era de sencillo. ¿En serio? Ah, claro. Bueno, lo mismo creo que se podría decir, por ejemplo, de Fallout 4. Que pues en lugar... Oh, aquí hay hojitas. Debe estar cerca el cartógrafo ya. Porque eso recuerdo que me dijo ¿cómo se llama? El Jason. Acá está. Ay, mi pequeño amigo. Me has pillado en el momento perfecto. Acabo de terminar de cartografiar estas novicias cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar. Te sugiero evitarlas en la medida de lo posible. Unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto algo más abajo. Parecían un grupo inteligente. En mi juventud me hubiera adentrado en sus cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultan ser agresivos. Ok, genial. ¿Qué dice? De ver cómo era de sencillo. Sí, esos honguitos morados son para saltar. Hongos. Hongos morados. Pues parecen más como que alucinógenos y así. Oh, sí es cierto, te hacen saltar. Oye, pero no tienen pinta de hacerte saltar. Parecen como si te hubiesen hacer daño más bien.
De hecho, por eso los evité. Pero no tienen mecánica como rebote, así como en los Mario. Porque pues así nos sirven mucho, ¿no? A ver. Oh, y sí les puedo pegar. Pero no hacen nada. Pega hacia abajo para saltar más. Ah, ok. Ah, vale, mira, no estaba usando la lógica. Es cierto, justo cuando les pegué, sí como que noté que me tiraba hacia abajo. Pero pues fue como que muy poca distancia, entonces dije, pues si lo hago de todas formas como trampolín, no va a servir mucho, ¿no? Ahí les falló un poquito el diseño del juego, supongo que sí. Pero ah, no está para más, supongo. Ahí está, genial. Ok, a ver, yo tengo el mapa de la zona, por cierto. Y me falta bastante más, dice Estación de la Reina. Yo creo que voy a terminar de explorar por aquí abajito. A menos que eso no esté mapeado y sea una zona nueva, diferente. Oh, ok, explota también. Bueno, a todo el mundo le gusta explotar en esta zona. Genial. Ok, a ver. Ah, bueno, por aquí ya no puedo subir. Bueno, por acá no puedo subir, pues. Supongo que todavía no tengo acceso acá. Y tampoco aquí, al parecer. Ah, bueno, ya me doy cuenta que ese interruptor sirve tal vez para abrir uno de estos. Bueno, pero al menos por ahora no tengo acceso allá. Bueno, voy por arriba nada más entonces. Ajá. Ajá, ok. A ver, ¿qué pregunta tienes que pueda responder? Que pueda responder sin spoiler. ¿Qué pregunta? A ver si me acuerdo todavía del lore. Porque eso sí me lo leí. Ah, a ver, una pregunta. A ver, déjame pensarlo porque no lo había pensado. Siendo que, quería más que todo saber... Porque, bueno, como cuando puse el juego por primera vez en stream. Estación de la Reina, ok. Oh, pero no tengo acceso aquí todavía. A ver, si no voy a atacar aquí a unos cuantos enemigos para poder recuperar un poquito de alma. Irme a full. Ajá, ok, listo. Con eso debería ser suficiente. Ah, ya, más que todo quería saber... Bueno, y de nuevo, pues, ¿no? Como al principio dije, al principio del stream que siempre supe que a mucha gente le gustaba esta franquicia, pero no sabía por qué. Y por eso es que lo estoy jugando, porque me dio curiosidad de que a mucha gente le gustara este juego. Y como también en general, pues no hay como que demasiada exposición a los juegos indie. Bueno, tal vez podría estar hablando un poquito de más, porque no estoy seguro si este juego sea un juego indie o no. Pero tiene la pinta de que sí, ¿no? Más que todo voy por ese lado. Entonces, quería saber por qué, si es que
era el gameplay, si es que era el lore, o si es que era todo en conjunto, supongo, la ambientación, los personajes y tal. Entonces, sin spoiler, a ver si es que me puedes responder eso. Y yo creo que es una pregunta bastante general. Entonces creo que no se te hará demasiado difícil responderla. Sin spoiler, claro está. O dice, oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros. Solo lo he encontrado en esta estación. Y el sabor es divino. Ok. Yo creo que esa sí es una buena pregunta. Es que va más por el hecho de que es general. Entonces podrías tocar muchos como que puntos. Pero como es sin spoiler, pues creo que también se presta como para que hables en general de la misma forma. A ver qué hay por acá. Oh, ok, esto ya es una nueva zona, entonces no voy a andar explorando por aquí entonces todavía. Ok, pero esta parte de aquí sí es ya... bueno, todavía es parte de la zona anterior. Pero a ver. ¿Y esto? ¿Sigue a la misma nueva zona? Oh, aquí hay un banco. Genial. Oh, aquí también se marcó, genial. Ah, ok, vale. Una máquina, ajá. No, pero no quiero hacer el viaje rápido todavía. Bueno, ya sabemos que aquí está el banco. Y también está el viaje rápido. Correcto, es Indy. Y se enfrentó a Neo, Nier y Breath of the Wild. No, pues esos juegos, que entonces estamos hablando de 2017, ¿verdad? Porque me acuerdo sobre todo, pues, por Breath of the Wild 2017. Porque 2017 también salió una Nintendo Wii. La Nintendo Wii, la Switch. Entonces, Zelda salió al unísono. Fue un juego de salida de la Switch. Entonces, por eso me acuerdo también. Su éxito, como tú dices, fue como mejor juego independiente. Yes, 2017. Claro, por supuesto. Me imaginaba que era 2017. Bueno, por más que todo por la referencia que dijiste de Breath of the Wild, ¿no? Entonces sí ganó mejor indie. No, pues eso es un logro, siendo que es el primer juego de una franquicia indie. Los desarrolladores tuvieron que estar súper felices. Porque su proyecto se volviera tan popular, pues, ¿no? Y es que eso es lo que es un videojuego. Es un proyecto. Y a largo plazo, ni siquiera corto. Oh, ok, me falta explorar las demás zonas entonces. La parte de la derecha. Oh, pero que por aquí puedo bajar. Ajá. A ver. Oh, pero por aquí ya había venido. Y no tenía acceso a lo demás. Es cierto, está cerrado. Ok. Ok. 2018 en la premiación para ser exacto. Ok. Entonces el juego salió a finales, se podría decir. ¿O cómo? Porque si dices que salió en 2017, pues debería pertenecer a los Game Awards de fin de año, ¿no? ¿O no? Mucho amor. También mejor diseño de personajes, mejor juego de acción original. Y como observas, el juego se siente fresco gráficamente. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Y es que también para esos entonces todavía no había salido Cuphead, si no me equivoco. ¿Cuándo salió Cuphead, por cierto? Ya tiene un buen rato que salió, ¿no?
no me acuerdo cuándo salió Cuphead. Que lo tengo también, lo he comprado, de hecho. Bueno, no lo he comprado, pero ya lo había comprado anteriormente. Entonces, incluso lo podría jugar en stream. Pero tiene hace no mucho que jugué Cuphead, como hace como un año. Entonces, creo que como para jugarlo otra vez, creo que es demasiado pronto. Creo que no lo disfrutaría. Creo que tengo que dejar pasar un poco más de tiempo para poder jugarlo y disfrutarlo. Claro está. Creo que eso es lo más importante que no voy a hacer en stream. Jugar algo nomás por obligado. Porque, por ejemplo, mira, a mí nunca me gustaron los FIFAs. Porque pues, no he sido fan, ni soy fan tampoco. Entonces es como que, pues, FIFA, pues, qué interesante. Obviamente siendo muy, muy sarcástico, ¿no? Y prefiero otras franquicias, la verdad. Pero pues está bien, a la gente le gusta. Y por eso es que lo siguen comprando. Que por cierto, FIFA ya no se llama más FIFA. Se llama, EA Sports, algo así, creo que se llama. O FC Sports, creo que se llama ahora, ¿no? Ok, tengo que seguir subiendo entonces. Sí, creo que se llama FC Sports. Y como observas, el juego... Ajá, eso ya lo había leído. Cuphead fue lanzado el 29 de septiembre de 2017. ¿En serio Cuphead también salió en 2017? Creí que había salido como 2019, 18 tal vez. Oh, bro de nuevo. Bueno, pero al menos me va a dar geos, pues, ¿no? Oh, ok. Ok, no me quitó demasiado. Ah, bueno, nada más era uno. Pues al principio eran dos. Pero no fue muy reconocido en su salida. Que por eso se hizo popular después. Claro, o sea, más que todo... Bueno, se hizo popular por los memes. Estos memes de que de que el creador había hipotecado su casa, pues, ¿no? Para poder terminar el desarrollo. Es que sí se tardaron mucho, pues, ¿no? Pero todo eso que se tardaron, la verdad sí que valió la pena. Pero, pues, Hollow Knight me imagino que, acaparó mucho más público. O sea, mucho más público, más rápido que Cuphead. A eso es a lo que me refiero. Oh, por cierto, me acabo de olvidar de hacer algo por acá. A ver, un momento. Ok, listo. Ahora sí. A ver, pues, ¿qué más sigue? Ahora dice FIFA, ahora es EA Sports. Claro, creo que se llama FC Sports, ¿no? No, EA Sports es el estudio, creo que hace los juegos. Creo que sí se llama FC Sports o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llama. Ah, no, creo que se llama Fútbol FC Sports, algo así se llama, creo. Que pues es un nombre horrible, la verdad. Y aún así, después de haberle cambiado el nombre, de todas formas la gente le sigue diciendo FIFA porque pues por la misma federación, ¿no? Y también porque es un nombre sumamente bueno,
que es muy fácil de recordar. FIFA, nada más FIFA. Y la franquicia FIFA ha estado pues desde 2004, creo, ¿verdad? No, miento. A ver, originalmente en los 90s tenía otro nombre. Pero creo que a partir de 2002, 2003 es que se empezó a llamar FIFA, creo. Ah, qué pesado. Ah. EA Sports FC. Ah, ok. Ahora sí. Y es que es un nombre muy extraño, la verdad. Es un nombre muy extraño y muy poco marketeable, por cierto. No sé, siento silencio y me recuerda a Miniboss, entonces ando con un poco bajo de vida. Entonces no voy a ir a esa zona todavía. Se siente un poco sospechoso. Aquí también se siente sospechoso. Un lugar súper amplio. Ok, voy a regresar para poder venir seguros. A ver. Más que todo para no perder los geos, porque creo que sí sería importante perderlos, al menos por ahora. Pero no fue muy reconocido en su salida. Ah, creo que eso ya había leído. Ajá, sí, ya había leído. Pues, pues Cuphead se podría decir incluso que ya es un clásico moderno. Fuck. Y los DLCs y todo. Aunque los DLCs todavía no los he jugado. De hecho, quisiera jugarlos. Aunque sí están un poco caritos. La última vez que los vi estaban como que... a ver, en descuento. Incluso estaban como que $20, si no me equivoco. Y el DLC me han informado que también es corto. Entonces creo que $20 por unas cuantas horas, creo que por ahora no creo que sería lo más óptimo, tal vez. Entonces preferiría gastarlo en otra cosa. La verdad que sí. Pero ya en Oye, esto no se muere nunca. Bueno, sí se murió, pero pues me dejaron con muy poca vida. Y no vale la pena enfrentarlos tampoco. Oh, ok. Es que... Ajá. Cuphead trató de ser eso, ¿no? Parecer un juego clásico. Más que... Creo que parecer un juego clásico... O sea... Bueno, el Run and Gun, pues está más que obvio que sí quisieron hacer como que un juego clásico exacto, ¿no? Y el Boss Rush, sobre todo. Aunque el Boss Rush es incluso algo más nuevo. Bueno, no estoy diciendo que no existió Boss Rush anteriormente, pero no al nivel como de Cuphead, creo yo. Bueno, tampoco es que sea como que experto en este género como tal, pero pues en general no hay otra como que referencia, al menos que yo no tenga de Cuphead. Pero yo creo que más lo que llamó la atención de Cuphead es sus gráficas, pues, ¿no? Que imitan el estilo de Disney de los 20s. Que por cierto ya han sido como 20 años, ¿no? 20 años, ¿qué estoy hablando? 100 años.
Ya han sido como 10 años. De hecho, el primer Mickey, y esto me lo enteré. Bueno, me enteré de esto hace como... No, como un año. Creo que un año se hizo muy, muy viral esta noticia de que el primer diseño de Mickey... Oh, mira, ¿quién está ahí? El primer diseño de Mickey ya no tenía copyright porque cumplió 100 años. ¡Ah! Pero de la nada explota. Entonces cualquier persona puede usar específicamente ese diseño de Mickey y no ningún otro. Porque nada más es ese diseño el que ha expirado como tal. ¡No! O sea, su mercado es su estética, claro, pues, ¿no? Pero en Hollow, neta, tiene una identidad acorde a su historia. Y no solamente por eso, sino que también, o sea, se ve que es un juego muy innovador. Pero también eso, o sea, en cuanto a las gráficas y estética como tal, se ve moderno también. Oh, mierda, lo estoy cagando, weón. ¿No hay alguna otra zona donde hayan enemigos? Ah, supongo que por acá, ¿no? Para poder recuperarme, porque me ando muriendo ya. Y así no se puede. Ah, ok, ahí sí me ayuda un poquito, supongo. Ok, oh, hay piedritas por acá. Ajá. A ver. Oh, no puede ser, otra vez estos de aquí. Fuck. Bueno, a ver, voy a hablar con Hornet. Tal vez no sea una batalla y solo quiera hablar. Pero no lo sé, la verdad. Oh, pero ya no está aquí. What the fuck. ¿No estaba nomás aquí? ¿O fue un espejismo nada más? Ah. Está un poco complicado el timing aquí de los Ah. De los honguitos estos que te hacen saltar. Es que está basado en Contra y Metal Slug. Cuphead realmente es historia y estética. ¿Cuál está basado en Contra? ¿Hollow o Cuphead? Me imagino que te refieres a Cuphead porque pues también es como que es un run and gun como Contra, pues, ¿no? En el ESO había un posgrado de ley en el arte sobre creación y protección de la propiedad intelectual. Oh, ¿en serio? Entonces, ¿era amarillismo esa noticia que vi? Dice, aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Hollow Nest se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. Ok, que pues no sé qué significa, pero pues... A ver, vamos para allá. Oye, pero no puedo cruzar por acá. Me voy a caer al agua. Parece que me estoy saltando algo. Me voy a caer al agua, no es posible cruzar por aquí. Ajá. Bueno. Y tampoco puedo llegar hasta... ¡Ah! Tampoco puedo llegar hasta arriba. Entonces me regreso nada más. Tal vez por otra parte puedo llegar. Pero siempre considero que el arte, cada artista, tener ética. No, sí, es real la noticia. Ah, claro, pues, ¿no? Ah, ok, creí que te referías a la noticia. Y claro, es importante, ¿no? Tener ética como artista, porque, o sea, hay incluso casos virales, pues, ¿no? De artistas y así, que le copiaron el trabajo o los diseños a otros artistas.
Y eso está como que súper bajo, siendo que pues es la creatividad de uno. ¡Ah! Ah, ya me ando muriendo. Ok, ¿dónde estaba el banquito? Ah, está muy lejos. Fuck. A ver si no, voy a bajar por acá. ¿Dónde era que estaba el otro camino? De hecho, quería ir por acá primero. Ajá. Oh, ok. Ok, genial. Con eso me voy a recuperar. Pero que es súper complicado lo de propiedad por el asunto que es como empresa. Ah, eso sí, claro, pues, ¿no? Es como cuando Nintendo, pues, no le gusta que otras franquicias o, bueno, gente en general utilice sus personajes, pues. Porque fácilmente, e imagino que en Colombia también, pudiste haberte encontrado un Mario por la calle, pintado. Me salvé. Ok, de ese también me salvé. Un Mario por la calle, me bajó un montón de vida. Qué raro, creí que nada más te bajaba uno. De hecho, ya me ando muriendo de nuevo. ¡Ah! Y ya me morí, fuck. Oye, tocó muy rápido, no me dio ni tiempo de reaccionar. Bueno, pero no estoy tan lejos tampoco. No, de hecho no estoy tan lejos. Aunque para llegar hasta allá necesito darme toda la vuelta. Eso sí. Ah, ¿puedo usar el viaje rápido, creo? Tal vez. Para poder llegar hasta el otro lado. No solo Mickey, sino Winnie the Pooh. Winnie también. Pero volvieron a Winnie the Pooh un asesino. ¿Un asesino cómo así? No, pero de Winnie no creo, pues, porque pues Winnie lo inventaron en los 90s, creo, ¿no? Entonces el arreglo para que pues tenga copyright por 100 años todavía debe estar en vigencia. Oh, es cierto que no tengo acceso por acá todavía. Porque, a ver, de hecho ya hay varios personajes que se inventaron a principios de la década pasada. Y no solamente personajes, sino que también inventos y así. Entonces, ¿cómo subía por acá? Oh, hasta arriba llegó la explosión esta. No solamente personajes así como que de dibujos animados, sino que también patentes de invenciones, de inventos, de marcas incluso. Aunque creo que la de marcas siempre se puede renovar siempre y cuando alteres tu logo. Por más mínimo que sea, que probablemente la gente no se vaya a dar cuenta, siempre puedes alterar un poquito tu logo y lo puedes registrar para que siga en vigencia, pues, ¿no? No ya fecha. ¿En serio? Y apenas terminó. Hicieron película de terror y juegos de Winnie Pooh y Mickey. Sí, me imaginaba que sí. Sí es posible hacerlo, de hecho. De hecho, me acabas de hacer acordar de un proyecto de eso mismo que querían utilizar los personajes. Ah, hijo de puta. Pero no supe más qué pasó con ese proyecto, la verdad.
¿no es por aquí? Ah, no, me estoy yendo por otro lado. Ah, ya me caí. Ah, bueno, pero puedo subir igual. Oye, sí te tardas un rato explorando y averiguando por dónde ir en este juego, ¿no? Sí te tardas un ratito, la verdad. Pero al menos ya encontré por dónde ir, porque pues al principio del stream no tenía idea hacia dónde ir. La más mínima idea. Ah, ok, por arriba tengo que subir, pero pues... no es por aquí, me estoy confundiendo de nuevo, fuck. Ay, 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 ay. Ok, pero si no es por aquí, ¿cómo subo del otro? Ah, por aquí. Ok, ahora sí supongo. Sí, ahora sí. Ok. ¿Cómo se me pudo haber pasado? Oh, aquí está este bro de nuevo. Oh, ok. Ok, a ver. Y no es como... Oh, y no es como hicieron, sino publicaron porque ya los tenían hechos y necesitaban monetizarlos. Ah, ¿en serio? Entonces lo hicieron como que ya habían planeado, pues, ¿no? La fecha en que iba a dejar de pasar vigente el copyright. De los Mickeys, bueno, del Mickey me picó la nariz. Como que quise estornudar y como que se me fue también la sensación de estornudar. Ya lo hicieron como que buscando negocio ahí, ¿verdad? Oye, este enemigo es muy molesto y es muy rápido también. Es muy difícil poder esquivar sus patrones. Está complicadito, es muy errático. Ok, es por acá. Esa es la magia del copy. Solo camina, él salta solito. No, pero a veces te embiste nada más. A veces no salta. Y por eso salto antes de que me embista. Porque creo que va a ser la animación de embestirme. ¿Dónde era? Ok, por la izquierda. No me dejan pensar esas cosas. Son como torpedos, son teledirigidos, pues. ¿Por aquí pasé? Oh, y sí era un miniboss, pero es opcional. A ver. No es un miniboss. Ajá, los pasitos de una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras, así que tenemos mucho en común. ¿Me va a retar, tal vez? Cloth. Se llama... Bueno, cloth, que en inglés vendría a ser... ¿cómo se le dice? Prenda. O tela. Creo que cloth es tela. O como que vestimenta, así. Y le pasa de largo. Es un guiño a Dark Souls 1. Oh, fíjate que yo no he jugado ningún Dark Souls hasta ahora. Ese es un dato curioso que yo tengo. Es que no sé, por ejemplo, los Dark Souls creo que nunca los jugué. Porque desde un principio, pues, ¿no? Desde Demon's Souls incluso. Bueno, conozco los juegos, pero nunca los he jugado. Y bueno, los conozco porque son muy populares. Pero nunca los jugué porque tienen esta temática medieval que a mí nunca me llamó la atención. Entonces dije, pues no me gusta demasiado la estética, la verdad. Y nunca se me hizo interesante la temática medieval. Y sé que no todos los Dark Souls son con temática medieval y que le varían un poco.
Pero de todas formas, la temática medieval está presente. Entonces, más que todo por eso no lo he jugado. Pero sí voy a planear que jugar uno que otro Dark Souls después. De hecho, estaría interesante. ¿Por qué? Porque me interesa saber esa parte. ¿Cómo es esa parte de la comunidad del gaming? Pues, ¿no? Dice... un personaje tiene ese aspecto. Ah, ¿te refieres a Cloth? Cloth por Noah Sturridge. ¿Quién es Noah? ¿El que diseñó el personaje? Vas por buen camino. Un bicho cuello largo me advirtió de una tribu en lo profundo de clase guerrera, o eso dice. Ah, ok, debe ser el mismo bro el caballero. Y tengo ganas de una buena pelea. Ah, entonces pues deberías bajar como me lo dijo a mí también. Sigue alerta, amante de las aventuras. Permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer. Ah, bueno, supongo que pues nada más es como que un personaje de transición que no necesariamente va a ser relevante en una primera instancia, pero que sí después. O al menos eso es lo que creo. Me dio como que esas vibras. Ah. Oye, está un poco extraño en el timing. Ok, aquí sí tengo que ser rápido. Ok, este bro explota, así que me voy a aguantar aquí. Ok, genial. Ok. Toma agua. Oye, es cierto, me estaba olvidando. Gracias por el aviso. No, es que a veces también con la conversación y con que ando concentrado porque... Por llegar a hasta donde se supone que debemos estar para poder avanzar con la historia. Y bueno, porque también me está costando un poquito llegar hasta allá. Entonces se me olvidó completamente. Es cierto, gracias. Pero un personaje tiene ese aspecto. ¿A qué personaje te referías? ¿Al Cloth? ¿O a cuál otro? ¿De cuál otro estás hablando? Ok, no es por acá. Oh, por aquí están los honguitos ya. Ajá. Estos honguitos, como que con pinchos en la Z. Ok. Ok, y por aquí, ¿a dónde? A la derecha, ok. Oh, aquí fue donde morí porque ahí justo está mi espíritu. O mi sombra, o pues hasta ahorita no le han puesto nombre, creo, ¿no? O tal vez en el tutorial sí le pusieron nombre, pero ya me olvidé. Oh, aquí estaba. ¡Ah! Oh, y yo creí que iba a ser como que un mini boss y así. Es muy rápido. Bueno, supongo que nada más tengo que alejarme un poquito, ¿no? Para poder atacarle. Sí, a ella. La del costal en la cabeza. Ah, ok, vale. Ok. Creo que ya medio... medio le agarré el timing. Y medio ya como que comprendí cómo es que le debo pegar al honguito para poder saltar. Ajá, a ver. Sí, creo que sí ya medio comprendí cómo es. ¡Ah! Sí, ya comprendí cómo es el timing.
¿Qué dice? Es un NPC que sale al alegar a las cloacas para tocar la segunda campana. Aparece como un espíritu invasor y te da su outfit. Y un machete bien perrón. ¿Qué? Pero es como que un personaje de las zonas iniciales de Dark Souls, tal vez. Ok. ¿Qué hay por aquí? Inspeccionar. Hay algo para inspeccionar acá. Viajeros que buscan la muerte, sean bienvenidos. Que nuestras garras los protegen no, les otorguen un final rápido e indoloro. Oh, es aquí donde... Bueno, parece que ya estamos cerca entonces. Qué raro, pero ¿por qué sale así como que en color verdoso? Nada más voy a ignorarlo. No creo que sea necesario al menos combatir por ahora. Aquí hay otro de estos. Ajá. Sí, creo que es la primera invasora, si no estoy mal. Que es un NPC rojo que te trata de matar como para explicarle de qué va el online. Como tipo tutorial entonces. Es demasiado... Cubre demasiado rango. Voy a tener que tener un poco de cuidado. Voy a tener un poco de cuidado. Pero... ¿Y ese? ¿De qué era ese? Esa señalización ya lo olvidé. Ok. Pero ya debe haber algo por aquí cerca. No me di cuenta que estaba aquí. Me van a dejar sin rango. Ok. A ver, voy a volver nada más para recuperar un poco de vida. Bueno. Al menos sí sirvió un poco, supongo. Y también por los geos, claro está. De silla. Ve por la silla. Guardar silla. ¿Hay silla por acá entonces? No, pero ya no puedo volver tampoco, mira. Ok. Incluso saltando lo máximo ya no podía volver, creo yo. Bueno, tal vez con los honguitos sí. Qué raro, ¿por qué me pegó? ¿Respawneó este bro o es uno nuevo? ¡No! Ok, a ver. Abajo. Aquí justo está, mira, justo muy muy cerca para morir, incluso. Dice, el letrero te guía a la silla. Mira los detalles, tiene flechita. A ver, déjame ver. Los detalles. Sí es cierto, tiene ahí un banquito. De hecho, creí que tenía como que la forma de un monito, de un dibujito personaje. Porque parece como si tuviese dos ojitos y como que un sombrero, así tipo de sombrero de copa. Qué raro, pero antes lo había visto bien. ¿No habrá cambiado un poco el diseño por la zona y así? Aunque puede que me esté confundiendo de todas formas. O nada más porque no lo recordaba del todo. A ver.
Creo que ya va siendo un poco tarde para mí para seguir streameando. Si no, voy a streamear unos 15 minutos más, nada más, pues. ¿Qué hora es aquí? Son las 10 ya. Sí, creo que ya va siendo un poquito tarde. Pero la verdad es que, o sea, lo que más me da gratificación es el explorar y poder saber dónde ir después. Porque en este juego ya me di cuenta de que sí te tomas tu tiempo para poder llegar de un lado a otro. Porque pues son zonas enormes, son zonas muy grandes. Y siempre debes no solamente recordar por dónde vas y recordar de dónde viniste, sino que también debes tener un poco de cuidado administrando tu vida, siendo que te pueden matar en cualquier lado, la verdad. ¿Y esto? Maestro de las embestidas. No me deja activar el mando. A ver, si no, a ver. Para que en lugar de que aparezca el mismo error, voy a desactivar mi mando yo mismo, ¿ya? Pero a ver, ¿dónde está? Digo mi mando, la captura del juego. A ver. Este es el que estoy usando. Y lo voy a apagar, a ver. Ok. Ok, ya lo tengo disponible. A ver. Pues si nada pasó, acá debe estar. Ok. Bueno, ahora sí tengo el inventario. Las cosas que uno tiene que hacer para poder acceder a las características del juego. A ver, dice maestro de las embestidas. Coste. Sí es cierto que las habilidades tienen costes también. O sea que depende de cuánto espacio, de cuántas muescas. Ajá. Viva la vida. Puede ser que creo que quisiste escribir. No te excedas, pero se logró avanzar. Si les publicaste la solución en Reddit del bugazo de inventario. No te digo que no he estado como que muy pendiente del stream, del teléfono últimamente. Pero cuando pueda voy a entrar al Reddit, donde todos tenían el problema ahí para escribir la solución. Porque mira, ahora sí lo tengo disponible como si nada. Oye, pero por cierto, no leí qué efecto tenía. Dice, el portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia. ¿El avance rápido con más frecuencia? ¿Hay un limitante para poder usarlo? Así como realizar el avance... avance rápido, dice. Ok, creí que decía viaje rápido. Así como realizar el avance rápido hacia abajo. Pero esto debe ser una habilidad nueva, pues, ¿no? No tengo ninguna habilidad que tenga esas características. Perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible. Ok. Supongo que este es un accesorio específicamente para una habilidad, ¿no? Aldea Mantis. Y ves, esto ya parece una zona nueva porque no está marcado en el minimapa tampoco. Bueno, en el mapa, no minimapa. Está el gusanito A ver, voy a ver si es que tengo acceso desde otro lado. Aunque sí, creo que sí, ¿verdad? Ok, está... Bueno, aquí está encerrado. Tengo que tomar otra ruta. La verdad que sí me cayó mal este enemigo. Ocupa como que demasiado rango. Ok, ahí está. Pero qué bug tan chistoso.
dejarlo sin inventario. No, y uno creería que es algo extraño, pero creo que... Oh, aquí está la cosa esta, el mantis de nuevo. Ah, me pegó de nuevo, fuck. Yo creo que no es tan extraño ahora como que pensándolo, así pensándolo bien. Creo que... Ah, aquí también está, fuck. Bueno, ya me voy. Creo que no es tan extraño. Han habido otros juegos que, por ejemplo, con ports o versiones, ya sea para consolas o del mismo PC, que vienen con bugs, pues, ¿no? Y no, obviamente no intencionales, porque pues no tendría sentido. Pero que al momento, pues, de trasladar toda esta información para que sea compatible con la consola, pues sí, como que ahí se hace todo un lío y hay cosas que no terminan del todo bien programadas, pues. Puede que el juego no esté roto, pero uno que otro detallito sí, pues, ¿no? Pero son cosas que pasan. Aunque se podría considerar, creo incluso, que al menos en esta ocasión sí podría ser un bug grave, ¿no? Ah, ya me ando muriendo de nuevo. Siendo que pues, se trata del inventario. Ah, me pica la nariz. Se trata del inventario. Que pues es algo sumamente esencial para poder continuar con el juego y seguir en él como tal. Ok, voy a aprovechar que bajó para poder conseguir un poquito más de alma. Ajá. Genial. A ver. Oh, aquí está este bro de nuevo. Ajá. De hecho, tengo que hacer el dash para poder evitarlo. Porque si no, fijo que me pega. Ok, aldea mantis, pero pues... no hay como que... Ah, bueno, es una aldea, desolada, pues, ¿no? Que no hay habitantes. Yo creí que encontraríamos, sí, bastantes NPCs incluso. Si vas para el Coliseo de las Mantis, pero se pasa a puro das y darle a las palancas para abrirse paso. Bueno, creo que de todas formas, por ahora no podría hacerlo, pues, ¿no? Ya me ando yendo también. Ok, genial. Si me dan espacio, sí se hace muy, muy fácil este enemigo. A ver, creo que con eso ya podría pasar por arriba. Hay un accesorio, parece ahí. Ok. Ah, sí me pegó. Y eso que estaba la plataforma ahí. Creí que no alcanzaría a pegarme. Ah, ok, vale. Sí, claro, pero creo que no me va a dar tiempo. Oh, aquí estoy. Garra de mantis. Ah, creo que, bueno, por la ilustración ahí, creo que esta va a ser la habilidad que me permite rebotar de las paredes. Así como en Mega Man, pues. Mientras te deslizas por una pared para volver a saltar, salta de pared en pared, ajá, para alcanzar nuevas zonas. Ok, genial. Oh, una nueva habilidad. Genial, huevón. Oh, eso está muy cool. Siempre me gustó. Creo que esta fue o es mi mecánica favorita de Mega Man, la verdad. El poder saltar en las paredes. Porque imagínate, pues, ¿no? Cuando estás jugando en Mega Man y vas corriendo y ya sea das un mal salto y esto, pues caerte al vacío es una vida menos, pues. Y el que te puedas salvar saltando en
en las paredes está súper cool. A ver, ¿qué hay más por aquí? Creo que me estoy... Ok. No, me distraje nada más. Escalar. Sí, guarda, porfa. Ah, no, sí. De hecho, también Ah, bueno, sí, estaba un poquito lejos, es cierto. Ok, voy a tener que regresar para poder guardar. Y con eso vamos terminando, pues. Yo creí que, no sé, me iban a poner un reto así, como para poder conseguir la habilidad esta. Pero pues casi hasta me la han dado de a gratis. Me dijo, pues el juego literal me dijo, bro, acá está la habilidad, por favor, agárrala. Oh, a ver, ¿qué hay por acá? Oh, abajo vi un letrero, no vi de qué. Ah, no era un letrero, lo confundí con esto. A ver. A ver, ¿qué dice aquí? La tregua continúa, permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. A ver, si no voy a explorar un poquito más porque ya teniendo esta habilidad como que... ok. Esta es una zona tryhard. A ver si es que puedo. Ok. Ok. ¿Qué más sigue? ¿Nada más eso era todo? Ah, no, pero... ¿Y esto? Ah, tengo que llegar hasta el fondo, ¿verdad? Ah, no, pero no es tanto. Ahí es, ajá. Y nada más por un poquito de geo. Es que, como te digo, en Speed te vas directo a los poderes. Ah, pero, o sea, no todos los poderes te los dan así nada más ¡Ah! Te los dan así por dártelos, pues. A ver. Oh, justamente esto es lo que quería hacer. ¿Se va a caer? Oh, ¿se va a caer esto de aquí también? Ah, ok. Creí que se iba a cerrar las paredes y así. Que se iban a venir encima de uno. Ah, ok, ahora sí regreso. Ya seguiré explorando. Para la próxima vez, pues. Era por aquí, ¿verdad? Sí, ok, genial. Entonces vamos bastante bien, la verdad. Ok, voy a encargarme de este. Ok, genial. Bueno, vuelvo y repito, ¿no? Si tengo espacio, no es nada difícil porque es sumamente sencillo poder evitarlo. Y bueno, pues... guardamos aquí la partida entonces. Para poder continuar ya otro día en otro stream. Claro está, ¿no? Y bueno, tal cual como lo digo siempre, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Porque a veces se pasa gente incluso que checa el stream un rato y luego no da ni seguir, ni comenta en el chat, pero está bien, o sea, no tiene nada de malo. La gente, por eso yo siempre digo, la gente que va a querer quedarse aquí lo va a hacer por su propia voluntad. Y no es la idea tampoco, ¿no? Querer forzar la interacción, querer que alguien así como dicen en México, pues, ¿no? Como lo diría Sama también, que de a huevo te dé follow. Entonces es como que la interacción, la que al menos la que yo quiero, es la que se da naturalmente, porque con ese tipo de persona es el tipo de persona que es la cual se va a querer quedar aquí, y que estoy seguro de que va a ser una interacción sumamente amena. Y creo que ya se está notando que ando medio cansadito y distraído por eso mismo, pero bueno, me voy despidiendo. Dice, no jueguen LOL, exactamente, por favor. Por lo que más quieran, hay un montón de juegos, hay una vasta biblioteca, ya sean juegos modernos o juegos antiguos, juegos clásicos, como para andar jugando LOL. La verdad es que
no lo hagan. Y tomen agua, por supuesto. Ajá. Que me voy con mi último traguito, por cierto. A ver, déjame ver por acá. Que me voy con mi último traguito. Que de mi botella, porque ya no hay nada. Ajá. Ya no hay nada, literal. Y bueno, observador, por cierto, gracias por estar por acá. La verdad es que se aprecia muchísimo la compañía. Y también el tema de conversación, la verdad es que lo disfruto mucho. Creo que salen unos temas súper cool. Y esa idea que tenías del podcast, creo que sí deberíamos hacerlo. Estaría muy muy interesante poder hacer algo así. Sería sumamente cool, la verdad. Yo creo que estaría bueno. Podríamos hacer algo por ahí. No sé si un podcast solamente de a dos o un podcast con unas cuantas personas más. Podrían ser de muchas formas, la verdad, ¿no? Entonces, está vigente. Al menos por mi parte, ya lo he dicho varias veces y yo me apunto, la verdad, al tema del podcast. La verdad es que creo que estaría muy muy cool. ¿Qué dice? Comenzar con lo que estén. ¿Qué es eso? No sé a lo que te refieres, perdón. O tal vez quisiste escribir otra cosa. Con los que estén. Ok, vale. Ok, ya lo entiendo. Y de ahí a lo que salga. Es los que estén. Sí, ya lo entendí, perdón. Ajá, sí, estaría súper cool. Podríamos comentárselo también a Sama si es que se apuntaría. Yo creo que estaría bueno, ¿no? Pero bueno, ahora sí me voy despidiendo, pues. Gracias por estar acá, observador. La verdad es que, una vez más, la plática se hace súper cool, la verdad. Y bueno, nos estaremos viendo. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Bueno, es viernes, creí que era jueves, hermano. Mañana es sábado. Bueno, lo más seguro es que sea domingo, porque sábado creo que voy a estar muy ocupado. Lo más posible es que sí. Domingo, yo creo que sí, domingo. Y bueno, me voy despidiendo, pues, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos el domingo. Ajá, el domingo. Y si puedo, el sábado. Pero va a ser un poco como que en la madrugada y así. Aunque no creo. O si es el sábado, va a ser temprano. Así tal cual como fue ahora, ¿no? Y bueno, ahora sí, me voy. Chao. Listo. Ahí nos vemos, pues, observador. Ahí nos vemos. Descansa. También descansa, hermano. Cuídate. Ok. Chao. Ahora sí. Chao. Que te lo mereces. Gracias. Sí, porque ando un poco cansado. Pero bueno, ni modo. Ok, ahí nos vemos. Chao.